Buenas tardes a todos. Es un honor estar acá en el ITAM y estar frente a ustedes, y espero poderles hacer una breve presentación de un trabajo que para mí es formidable, que es el trabajo sobre libertad económica, que es formidable porque ha logrado construir un índice que permite comparar entre los países y a lo largo del tiempo en el mismo país cómo evolucionan las libertades económicas definidas en un sentido muy amplio y que, creo yo, ha sido de gran utilidad para el estudio de los procesos políticos y económicos de los países, en particular porque yo no conozco un índice sustituto de esta envergadura, de esta cobertura, de esta densidad. Y creo que ello ha servido para esclarecer el impacto que políticas más abiertas a la libertad tienen sobre el desempeño, no solo económico, sino también sobre las libertades civiles de cada ciudadano. Lo primero que querría decir, yo voy a hacer hoy 6 comentarios. Lo primero que querría decir, yo esperaba que el orden fuera al revés, que los autores se expusieran sobre el trabajo y yo comentara, pero de todas maneras, la primera buena noticia del índice que yo quisiera transmitir a ustedes es que a lo largo del tiempo el índice de manera global ha venido mejorando, y yo le pido a José que me corrija si no es así, ha venido mejorando sistemáticamente. En el 1980 era 5,32, en el 1990 era 5,78, en el 2006 72 y en el 2012 6,84. Es decir, lo que el índice nos está revelando, lo que este trabajo de una cobertura inmensa nos está revelando, es que el mundo en su conjunto ha avanzado, han avanzado las instituciones y las prácticas cívicas hacia un mayor grado de libertad, y eso es una buena noticia en sí mismo y es mejor noticia por el segundo comentario que voy a hacer. Cuando uno analiza dividido en cuartiles la muestra, la población que ellos presentan, se observan los siguientes resultados. El primer cuartil de libertad económica, es decir, el cuartil superior, el ingreso medio per cápita es $40.000. En segundo lugar, el 10% inferior de ese cuartil tiene un ingreso per cápita de $11.610. Esto es, en general, se asocia a altos grados de libertad económica en el sentido más amplio, se asocian los niveles de prosperidad mayores. El cuartil inferior, o sea, el 25% inferior de esa población, tiene un ingreso per cápita de 6.250, es decir, aproximadamente uno tiene que multiplicar por 6,5 para llegar al cuartil superior, y el 10% más pobre del cuartil inferior recibe en promedio 1.358. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia, lo que uno nota es que la mejora en la libertad económica se asocia a más prosperidad, pero también a más igualdad, porque la diferencia es más grande entre el 10% inferior que lo que es entre los cuartiles. Y eso es una muy buena noticia en términos de las polémicas que todas sociedades tienen sobre el tema de distribución del ingreso. La buena noticia acá es que cuanto más libertad, cuanto más prosperidad, las sociedades tienen mayor grado de igualdad. En otro indicador que viene asociado a eso es la esperanza de vida. El cuartil superior tiene una esperanza de vida de 80 años, el cuartil inferior tiene una esperanza de vida de 63 años. Es decir, la libertad no solo se asocia a la prosperidad, a mayor igualdad, a mayores libertades ciudadanas, sino también a una esperanza de vida mayor, lo cual uno presume que es razonable que así sea,
pero digo, la acumulación de elementos que aquí están disponibles seguramente nos hace a todos mirar este indicador con especial dedicación y valoración. Yo creo que es una extraordinaria publicación. Mi tercer comentario es sobre los indicadores que se usan para medir el tamaño del Estado, sobre todo los otros indicadores, como decía la relatora, sistema jurídico, solidez monetaria, libertad de comercio y regulaciones. Déjenme hacer un punto técnico en este aspecto, que es cuando tratamos la cuestión del tamaño del Estado y el impacto de los impuestos. I will change my language to English because I want to tell Fred at the same time that José my question. I will not say it's a critique, it's a question. And my point is, when you analyze the size of the state and the distortion that the marginal rate of income tax produce, you are not taking into account, in my reading, the role of VAT. VAT is value-added tax. Why I mention this point? Because VAT is like an income tax without minimum allowance. I mean, the real rate of income tax is the VAT plus the income tax. And I think in some cases, taking along the income tax can distort the picture we are looking for and what are we trying to assess. Okay, this question I have to do in English because I will awaiting the answer from Fred and from Jose. Jose, turn around your, because it's, okay. The fourth point is related to the countries that appear at the top of the economic freedom. And there I have many problems. Two of the countries that appear at the top are Hong Kong and Singapore. And I fully agree that they are very open, they respect property rights, they have very solid monetary policy, they are very open to trade, they have good regulation. I fully agree on that. But nobody will say that both are democracies in the sense of liberal democracy. I mean, with the check and balance, with the alternance that you need in a liberal democracy, in a republican democracy. Hong Kong and Singapore has some, the case of Hong Kong depends on Beijing. You can say many things about Beijing, but nobody will say that this is a regime that is an open society and a system of democratic competition. It's not. It's other things, but it's not the case. And that I think I need to put before you. The other countries that are there in the top 10 are New Zealand, Canada, and Australia. To tell you the truth, my hope before beginning to read was to find them as the top in the echelon. They were there, but not at the top. Those are the countries that I think are the more linked to what I understand by freedom. The last point there, and I have to continue in English because there is no way to communicate with Fred unless I use English, is the presence of, in the 10 more free countries of Jordan. Again, this case is for me a very strange case. Maybe I don't know enough Jordan, but all I know is not linked to a society organized through the pattern of what we understand by Western open society. Okay?
My fifth point is about freedom and growth. I continue in English because I think all the audience feel at ease in English, no? Freedom and growth, there is a very high correlation. And I always thought that this will be very clear from the very beginning. The truth is, it was not as strong as I believe at the beginning. I think there is a clear correlation, but not as strong as I believe before reading the new edition. And my sixth point is about civil rights and economic freedom. There, the correlation is extremely, I almost will say that R square is close to 100%. I mean, it's a very high R square. I mean, you can explain very clearly civil rights by economic freedom. My last question, but not of least importance, is to congratulate both José Torrada and Frederick Van Maghon for a fantastic study, for a very illuminating one, and also for giving us the opportunity to make this question that I acknowledge that are almost provocative, but we need to make more attractive the discussion, and I think you will have time to answer my points. Thank you very much. Well, thank you very much, and thank you all for coming. I must say it's a great pleasure to be here, but as a Canadian, it's a great pleasure to be anywheres but in Canada during February. I also really want to thank the people who have done the fantastic work here. Jose Torra, we didn't think that it was possible. We honestly did not think it was possible to do what he did and integrate the Mexican states into the full index. Bertha Bantoja, who sponsored the work, and I apologize if I got your name wrong, I'm awful at pronunciation, her colleague Vincent for sponsoring this great work. Of course, Roberto Salinas, a real fighter for economic freedom, not just here in Mexico, but around the world, and for making the lives of the people in Mexico better and more prosperous. And Bridget, oh, I'm sorry, I've already got Bridget Lamb and her colleague Vincent from the Frederick Naumann Foundation, who have done such a great job here. I'd also like to thank our hosts, Alter Echo, Mary Lou, Rodolfo, and Stefan. I'm supposed to only have 10 minutes, but I think I'm probably going to have to take a little bit more just to deal with the challenges that my good friend Ricardo has put forward. And by the way, I should say, as I think you all know from his global reputation, that he is one of the strongest voices for freedom in Latin America and producing a better lives for the people here. It would be virtually impossible to say enough about his efforts. The first point, the VAT, the sales tax. Unfortunately, you'd have to put that question to the authors of the World Report. I'm not sure why it isn't in there. It may be that the data are not available. It's certainly in the Economic Freedom of North America report that Jose and I worked on. As for Singapore and Hong Kong, no, they aren't democracies, and neither is fully free. Hong Kong is actually on the civil liberties level extremely good. Singapore, less so. But one of the reasons for the Economic Freedom of the World project was to look specifically at economic freedom and how it related to other variables, like democracy, like other freedoms. The relationship is extremely high. It appears that economic freedom propels states towards democracy, and Singapore is one of the rare exceptions. Jordan is another exception, but it's only been economically free for a little while. So I don't have a problem there because we aren't measuring democracy, we're measuring economic freedom, and by having a separate measure,
on that, we're able to test the relationship between economic freedom and democracy. Jordan is a bit of a puzzle. About a month or so ago, I was in Jordan, in fact, had a public debate with the best known public economist in Jordan. He's a great fan of the work, but he too questioned why Jordan was there. The best I can say are two things. We take all our data from third-party sources, and putting them all together, that's the result we wound up with, Jordan as being in the top 10. The other thing I can say is that while all nations benefit from economic freedom, Jordan, because of its neighborhood, because of a number of problems that I really can't go into at length here, may not benefit as fully as other nations from economic freedom. There are divisions between the Jordanian tribes, primarily rural, the Palestinian urban population that creates some tension. The neighborhood, as we all know, is awful. Now, I shall move on to my presentation itself, which I'll try to keep to 10 minutes. As I've mentioned already, this was a remarkable breakthrough by Jose. My focus will be primarily international because everybody else here could talk with more authority about the Mexican states than I can. And unfortunately, internationally, Mexico does not do well. Out of the 152 nations we rank, Mexico comes 91st in economic freedom. But what is economic freedom and why is that low rank important? Economic freedom is basically the ability of individuals and families to make their own economic decisions. Individuals have economic freedom when the property they acquire without the use of force, fraud, or theft is protected from physical invasions by others, and they are free to use, exchange, or give their property as long as it does not violate the identical rights of others. We use 42 separate variables, all from third-party sources, to ensure objectivity. We use 42 separate variables from places like the World Bank, the International Monetary Fund, the World Competitiveness Report, Political Risk Guide, and we break these into 5 separate areas. Size of government and taxation. If government taxes away too much of your property, it reduces your economic freedom. If government spends too much, it reduces the space for free exchange. Private property and the rule of law. And I understand there's an increasing emphasis on this in Mexico, and appropriately. And it's not just violence or criminality. Without a strong rule of law, the rich and the powerful will use their positions to take advantage of those who are weak and poor to benefit themselves. So you need a strong rule of law to create real economic freedom, which provides the same freedom to everybody, rich or poor, powerful or weak. Sound money. You can expropriate property every bit as easily through inflation as you can through taxation. Trade regulations and tariffs. For a country like Mexico, in fact, virtually any country in the world, your path to prosperity is the world market, not just your own market, and that has to be open. Regulation of business, labor, and credit. You should be able to open a business when you wish, close it when you wish. Work for whom you wish without unnecessary barriers. Or hire whom you wish. You should be able to borrow from whom you wish or lend to whom you wish. This project has made a huge difference. We have partner institutes in over 90 individual countries, including places that don't much like each other. We have a partner in Israel and a partner in the Gaza Strip. We have a partner in Russia and we have a partner in Ukraine. Give you a second to read that. Good. We also do a number of translations and subnational regional indexes. The one we're here to celebrate today, Jose's work. We also do an economic freedom of the Arab world. Why is economic freedom important? Well, Ricardo touched on this when he talked about the very tight fit between economic freedom and democracy
and other other freedoms. It's not one-to-one. These are separate things, but they influence each other. If government or crony capitalists or the corrupt business system controls not you, not your abilities, but if they control your ability to get a job, to feed and clothe your family, to get a promotion, they have all sorts of tools of suppression. When you're economically free and no one can threaten you like that, it opens the door to other freedoms. They're a prerequisite for growth. Over a century of experience shows that the drive and ingenuity of free individuals and families beats crony capitalism and government planning hands down every day of the week. And they are a prerequisite for broader human development. Let me just give you one quick taste of how an economically free society can change the dynamics of a system. Without economic freedom, you get ahead by accumulating power. You get ahead by restricting the choice of others, by creating monopolies. In other words, you get ahead by making other people worse off. And if folks are set up in groups, as they are in much of the Arab world, you get ahead by making other groups worse off. And that sets people against people. With economic freedom, with true economic freedom in a competitive market, you can only get ahead by producing goods and services that other people voluntarily want to buy, because getting those goods and services will make them better off. In other words, you get ahead by making other people better off. And that's a huge change in dynamic from a non-economically free society where you get ahead by accumulating power and making others worse off. So let's look at some outcomes with economic freedom. The impact on prosperity and development. From where you are, the quarter most free nations are on the left, the least free quarter is on the right. The average per capita income of the most free nations is around $40,000 US. Of the least free nations, around $6,000 US. Growth rates are higher in economically free nations. Economic freedom, the poor, and inequality. Well, a lot of people say, well, economic freedom, free markets are fine in producing wealth and prosperity, but it all goes to the rich. Well, this is the percentage of GDP that the poorest 10% receive. And as you can see, it looks more or less like a random walk. Economic freedom doesn't really reduce inequality, but it doesn't really increase it either. But here's where the miracle is. The poorest 10% of people, because economic freedom produces so much more prosperity, the same share of national income is dramatically different in economically free nations. The poorest 10% of people in the most free nations have an average income of $11,000 US a year. Can you imagine what that would mean in Mexico if the poorest 10% had an average income of $11,000 a year? Almost inconceivable in the Mexican context or in places with low levels of economic freedom. It's standard in places with economic freedom. Those with the lowest levels of economic freedom, the poorest 10%, have an average income of about $1,000 a year. Economic freedom, governance, and democracy. As I said, this is not one-to-one. This is why we measure these things separately. But as you can see, and as Ricardo said, there's a very strong relationship between economic freedom and political rights, which is from Freedom House and fundamentally means democracy, economic freedom and civil rights, freedom of speech, freedom of religion, and so on. Economic freedom and corruption. With lack of economic freedom is the raw material, the fuel of corruption. If you aren't free to do what you wish and you have to get permission, then there's somebody to pay off. There's somebody to give a bribe. There's somebody to stand in your way. If you're economically free and you can do what you wish without somebody's permission, there's no one to pay off. Corruption declines. Economic freedom and other indicators of well-being.
Even when you correct for income, people in economically free nations are happier, have a higher level of life satisfaction than those in non-economically free nations. And this is almost certainly because they feel in charge of their lives. They're empowered. When you're an economically free person and you're determining your own fate rather than somebody else determining your own fate, improving your education becomes important. And men and women are treated more equally. And the gap between men and women, boys and girls in educational achievement declines. Mexico does not do well globally, as we've already stated. Size of government, I'm now going to look at Mexico in each of the individual areas. Mexico ranks 40th in size of government, and you can see it's pretty much flatlining but declining. Rule of law, this is where Mexico does the worst and where it most desperately needs improvement, but I'm not telling anybody in this room anything you don't already know. This is a disastrous statistic for Mexico and for any nation. Sound money, you rank 73rd, that sounds pretty bad, but almost all nations have solved the inflation problem, so 73rd is actually not as bad as it sounds. That's, I guess, good news. Freedom to trade, you rank 63rd rather. For a country in Mexico's place that must depend on world markets, this is not good news. Labor regulation, and this is horrible stuff. Labor regulations that keep people out of the formal labor market, either through high taxes or overpowerful unions or nepotism, that deprives a huge section of your population of the opportunity for better lives and to advance. This, next to the rule of law, is the area that Mexico most needs to improve. So, this is for, to move ahead, Mexico needs to improve its overall economic freedom. The rule of law is essential. All the variables we use to measure the rule of law are weak for Mexico. Freedom to trade, high variability of tariffs, which means the government is picking and choosing, favoring some industries, and capital controls. Labor market regulations, in particular hiring and firing regulations, and the cost of worker dismissal. Some people want to put barriers in front of worker dismissal, and dismissals should be fair. Worker dismissals don't save jobs. They stop jobs from ever being created. You're afraid to hire somebody because if that person doesn't work out, you can't fire them. You can't dismiss them. You're afraid to hire someone because if your business takes a downturn or the economy takes a downturn, you can't adjust your labor force. So you stop hiring people initially. Some businesses deliberately choose to remain small. Others never give people a full-time job. And that keeps them out of the formal labor market and the opportunity for advancement. Well, all the data from the Fraser Institute, including what I've just gone through, I'm not going to do the summary, I'm about at the end of my 10 minutes anyway. All the data from the Fraser Institute and their studies is available for free to download at this site. And once again, I want to thank the organizers of this event, the people who sponsored the Economic Freedom of North America with Mexico, and my friend Jose Torra for his heroic job in bringing this all together. Thank you so much. Bueno, gracias por la presentación. Primero que nada, agradecer tanto a las autoridades de ITAM como a la representación de alumnos de economía por hacer posible este evento aquí en su universidad, a las instituciones que hicieron posible la elaboración de este índice de libertad económica en Norteamérica,
la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Caminos de la Libertad, México Business Forum y, por supuesto, al Instituto Fraser. Supongo que seré más breve que los ponentes anteriores, pero tal vez un poco más aburrido, porque vamos a tener que analizar un poco de qué trata este índice, que ya veo que todos tienen en sus manos. El Índice de Libertad Económica de Norteamérica, como decían en la presentación del foro, es un esfuerzo que busca medir la forma en que las políticas benefician la libertad económica en los países. Y, por tanto, medir el grado en el que los individuos son libres de elegir, libres para actuar en la esfera económica sin restricciones injustificadas ni inmerecidas. Este índice se lleva haciendo, el Índice de Libertad Económica de Norteamérica se lleva haciendo ya por 10 años y 2014 es el primer año en el que se incluye a México en el índice. Era complicado un poco el introducir a México en este índice, principalmente por cosas con las que como economistas tengo que ampliar esto y se me había olvidado. Ya veo por qué se reían algunos. Existen algunas razones por las cuales no se podía incluir a México en el índice. Primero que nada, no había, gran parte de los datos no existen en nuestras instituciones de estadística, no existen datos mucho más allá de los 80s que sean consistentes con las metodologías de actualmente. De hecho, supongo que todos ustedes han tenido que lidiar con el INEGI en alguna ocasión para hacer alguna clase de investigación, y el INEGI es una fuente que, si bien es admirable comparada con las de otros países de Latinoamérica, es bastante eficiente en cuanto a estandarizar datos. Entonces tenemos que los datos estandarizados para México existen desde 2003 para acá, y todo lo que hay antes es un cambio de metodologías de medición, lo cual complicaba hacer un índice integrado con Norteamérica. Antes, por supuesto que esto se vio como un problema, pero al final, pues por lo que se optó fue por trabajar desde 2003, a pesar de que los estados de Canadá y las provincias canadienses y los estados de Estados Unidos tienen su medición desde los años 70. Otro de los problemas es que el índice de libertad económica no tenía ningún componente que midiera los derechos de propiedad ni el Estado de Derecho. Y mientras que en Estados Unidos y Canadá son dos cosas que están bastante bien definidos, bastante bien defendidos también por sus leyes, en México esto es totalmente distinto. No existe ni siquiera una delimitación propia de derechos de propiedad en nuestra Constitución o en nuestras leyes. Entonces esto dificultaba un poco hacer este índice si no se incluían variables que midieran estas asimetrías, pues. Y finalmente la regulación laboral, que como ya adelantaba Fred un poco en lo que veían ahí, la regulación laboral en México es muy distinta a la de Canadá y Estados Unidos. Pero vamos a ver esto. Entonces, los componentes originales que tenía este índice eran solamente 3 áreas. Ya las mencionaba la presentadora. El área 1 era el área de tamaño del gobierno, ahí pueden ver las variables. Todas estas se miden como porcentaje del PIB, a menos que se indique lo contrario ahí. Y las pueden ver, les digo, el gasto público, transferencias y subsidios, pagos de seguridad social. Eso era el área 1, eso medía el tamaño del gobierno inicialmente. El área 2, recaudación y régimen fiscal discriminatorio, esto es los ingresos por impuestos a las diferentes entidades. De impuestos de diferente tipo, ingresos totales, impuesto sobre la renta, esto como el umbral al que se cobra la tasa máxima de impuesto sobre la renta. Finalmente, los ingresos fiscales indirectos y los impuestos sobre las ventas. Y luego está el área 3, que era la libertad del mercado laboral, que si bien era algo de lo que decíamos que era un problema para no poder introducir a México en este índice, aquí hay una cuestión, si ustedes se dan cuenta, legislación sobre salarios mínimos. A la hora de hacer una comparativa entre México y Estados Unidos, entre México y Canadá, nuestra legislación sobre salarios mínimos es ridícula, sobre todo por el manejo de las cantidades, ¿no? Obviamente esto más adelante habrá que ir introduciendo ciertas variables de ajuste para que México no salga tan bien calificado. Y esto es algo que pueden ver en sus índices. México normalmente obtiene calificaciones de 10 en cuestiones de salarios mínimos.
Generalmente empleo público como porcentaje de empleo estatal y densidad sindical. Eso, en México el problema con la densidad sindical es nuevamente una cuestión de estadística, porque la estadística no la lleva el INEGI. Originalmente existían ciertas estadísticas, pero al final lo que me pasó, y se los cuento con experiencia, porque con esto tendrán que lidiar en algún momento cuando tengan que hacer esta clase de investigaciones, fue que al momento de preguntar yo a la Secretaría del Trabajo cuántos sindicalizados hay por año o cuántos están afiliados a sindicatos, me dijeron, pues mira, tenemos estos archivos, puedes venir a contarlos uno por uno. Por supuesto que existen encuestas de trabajo y de ingreso, de las cuales nos permitieron extraer estos datos sin tanto rollo, ¿no? Pero bueno. Bien, luego vinieron las variables de estandarización. Estas variables las introdujeron en la metodología del Índice de Libertad Económica de Norteamérica cuando Estados Unidos y Canadá empezaron a divergir en sus calificaciones en estas dos, en estas cuatro, hay una parte 2. Bien, esto es la regulación del mercado del crédito, regulaciones empresariales. Estas, les digo, Estados Unidos y Canadá normalmente iban parejos en el Índice de Libertad Económica del mundo, pero los scores empezaron a alejarse y por eso hubo que meter estas variables de estandarización. Tomás de FW es las siglas de Economic Freedom of the World, que es el índice internacional que también hace el Fraser Institute, que está disponible en freetheworld.com. Y bueno, estas son las otras que empezaron a agregar. Aquí fue cuando empezó a verse la idea de empezar a meter a México en el índice, cuando comenzaron a meter el área 4, el sistema legal y derechos de propiedad. Y si se dan cuenta, estas asimetrías en México serían bastante marcadas cuando vemos las variables como independencia judicial, imparcialidad de las cortes, protección de los derechos de propiedad. En la actualidad, la interferencia militar en el Estado de Derecho es algo que ha ido agravándose y que se irá viendo en los índices posteriores, porque el índice por cierto, es una aclaración que vale hacer, llega con datos hasta el 2012, que son los últimos disponibles. Entonces, a pesar de que el título de portada es 2014, el índice está midiendo hasta el 2012. Bien. Cumplimiento legal de los contratos, etcétera, etcétera. Fiabilidad de la policía, que es algo que en México no existe una confianza en las instituciones policíacas en absoluto. Entonces, bueno, es algo que incorporaron ahí. Moneda sana, el área 5 y finalmente la libertad de comercio internacional. Estos no había tanta diferencia entre México y el estándar internacional, como decía Fred antes. Y finalmente, este año, caray, se incorporan las nuevas variables de estandarización que ya permiten que México entre perfectamente en el Índice de Libertad Económica de Norteamérica. Estas son las variables de regulación del mercado laboral y esto es algo en lo que México tiene un problema gravísimo. Y como ya lo decía Fred al final de su ponencia, pero tendré que repetir las regulaciones a la contratación, la regulación de horarios, las negociaciones colectivas, de contratos, el costo por despedir a un empleado en México es altísimo y por lo mismo causa grandes problemas, como decía Fred, la gente no quiere despedir a personas y por lo tanto no se puede recontratar nueva fuerza de trabajo para esto. Pero bueno, vamos yo creo a lo más interesante que son los resultados. Como les ya habían dicho los ponentes anteriores, México ocupó el lugar 91 en el índice de libertad económica mundial, 91 de alrededor de 150, entonces está bastante por debajo de una nación libre económicamente y bueno, esto tiene un efecto cuando se incorporan estas variables de estandarización. Bien, no sé si se alcancen a ver ahí los nombres, pero bueno, esto es a nivel nacional. A nivel nacional para el año 2012, Coahuila de Zaragoza fue el estado con mayor libertad económica. Ahora, este es un problema, porque cualquiera al que yo aquí le mencione Coahuila dice, es increíble que Coahuila gane en algo. La cosa es que Coahuila tuvo que adoptar políticas de austeridad forzada por la quiebra del Estado. Y esto permitió que se calificara mejor en algunas de las variables. Ya vieron exactamente cómo se mide, ya expliqué algunas de las variables, entonces esto permitió que Coahuila tuviera un score muy por encima del que se esperaría, pero por supuesto en el largo plazo esto tenderá a regularse. Los estados que siguen eran estados que uno esperaría que calificaran bastante alto en cuestiones de libertad económica: Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Sonora, Jalisco. Pero bueno, aquí hay que aclarar otra cuestión metodológica que es importante. El ajuste, si se dieron cuenta y les decía, las variables son muchas medidas como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí había una asimetría que hubo que corregir. El estado de Campeche tiene un Producto Interno Bruto inusualmente alto por la actividad petrolera. El Producto Interno Bruto que se utilizó para la investigación fue sin la minería petrolera
para igualar más o menos a los estados como Veracruz, como Campeche, que tenían había ciertos problemas con esa medición. Campeche salía calificado como primer lugar en todo, y cuando esto no era un reflejo de la realidad, ya saben, la prueba del cocinero, si no huele bien es que algo anda mal. Y eso no olía bien y por lo tanto hubo que buscar cómo corregir, y sí, finalmente fue ajustar el PIB petrolero. Bien. Colima, DF y Chiapas son los menos libres. DF, uno se imaginará que por la carga impositiva federal tenía que rankear muy bajo. Chiapas, el punto en donde está peor obviamente es la recepción de transferencias estatales, y a lo largo de todo las variables tiene una calificación muy negativa. Y Colima que simplemente no se desempeña bien en ninguna de las variables. Colima con scores monstruosos. Hay una explicación más a fondo dentro del índice que ya tiene en sus manos. Pero bueno, esta forma de medir, esta forma ajustada con las variables que decíamos de ajuste al mundo, no nos sirve en realidad para medir las jurisdicciones entre ellas, dentro de un mismo territorio, porque todos estos estados están sometidos a la misma ley federal. Entonces, bueno, la mejor forma de medirlos es en realidad el índice a nivel subnacional. Esto para comparar México con México. El anterior nos sirve para comparar México con Estados Unidos y Canadá, ya lo haremos más adelante. Bien, a nivel subnacional, les decía, estos son los resultados. Guanajuato en primer lugar, Coahuila sigue en una posición alta, segundo lugar, por las políticas de austeridad forzada, eso no cambia. Nuevo León sube al tercero de un lugar 19 en el que estaba con las variables de ajuste. El DF, por ejemplo, aquí aparece en el lugar 12, en lugar del 31 que ocupaba. ¿Y esto por qué? Bueno, obviamente México es un país altamente centralizado, y en un momento más vamos a ver una gráfica que aparece también en el índice, que es brutal en cuanto a esto. Pero bueno, para hacer la medición a nivel subnacional tuvimos que omitir dos variables. La variable 2B, que se refiere al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta en México es federal y por lo tanto la diferencia, o sea, todos iban a calificar igual. Y por otro lado, las cuotas de seguridad social. En México solamente 10 entidades federativas tienen institutos de seguridad social propios. ¿Esto qué quería decir? Que si medíamos el componente 1C como se debería medir, los estados que no tuvieran instituciones de seguridad social iban a aparecer con una calificación de 10 y los iba a enviar mucho más arriba de lo que estaban cuando realmente esto no era merecido. Por eso omitimos esas dos variables. Pues bueno, les digo, entonces Nuevo León, que aquí está en el lugar tercero, Distrito Federal, que está en el lugar 12º, saltan al 19 y 31 respectivamente cuando metemos las variables de ajuste mundial, y eso se debe a esto. La centralización en estas primeras tres áreas, que son las que componen este índice, de las primeras que les mostré, pues ahí vemos cómo la carga del ingreso fiscal federal en México compone el 90%, o sea, el 90% de los impuestos que se recaban son federales. Y ahí está la comparación con Estados Unidos y Canadá, que nos damos cuenta que están entre el 60 y por debajo del 60. El siguiente es el consumo del gobierno federal. El consumo del gobierno federal en México alcanza por encima del 66%. Y mientras que en los otros países de Norteamérica está muy por debajo. Y finalmente el empleo en el gobierno federal, ahí no hay tanta diferencia entre los tres países. Sin embargo, México se mantiene arriba como el más centralizado. Bien. Ok, esta es la relación libertad-crecimiento. Como ya explicaba don Ricardo López Murphy, existe una correlación entre el nivel de libertad económica y los cuartiles de ingreso, también lo explicó Fred. Y bueno, en los reportes anteriores había habido varios estudios en los que esto se comprueba, les digo, ya los mencionó Fred McMahon, y en México se sostiene esta cuestión. Se sostiene con una reserva. Si vemos ahí, el cuartil más libre tiene un ingreso per cápita de $10,376, mientras que los menos libres tienen, bueno, en este caso, $9,634. Ahora, ¿por qué estos menos libres salen tan altos? Bueno, hubo que ahí ajustar por la cuestión, nuevamente, de Campeche. Quitando Campeche y quitando el DF, que son estados que tienen gran actividad de gobierno ahí, que tienen la cuestión de extracción de petróleo. Entonces, al ajustar para esos estados aparece una escalera tal cual. Los estados menos libres tienen menos producto per cápita, los estados más libres tienen un mayor producto per cápita. Pero bueno, el fin último de este índice es comparar los estados mexicanos con Estados Unidos y Canadá. Y aquí está el resultado. Esto es la portada del mismo índice, ustedes lo pueden ver, los estados en rojo son los
Los peores, los estados en azul, son los más libres y con los 2 grados verde y amarillo en intermedio. México no se ve nada bien. Aquí voy a tener que salir de la presentación. No sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver nada. Vamos a acercarlo un poco. Bueno, en primer lugar, y los primeros 3 lugares pertenecen a provincias canadienses: Alberta, Saskatchewan, Terranova y Labrador. Luego siguen Texas, la Columbia Británica, Nueva Hampshire, Oregón. Esos serían como los 10 primeros, pero uno se pregunta ¿dónde aparece aquí México por primera vez? Y bueno, estamos que en un empate en el lugar 30 está Coahuila, como habíamos dicho. O sea, hasta el lugar 30 tuvieron que ir, pero si los medimos realmente, esto es a un decimal solamente. Si lo medimos a 2 decimales, en todas las provincias Coahuila anda por el lugar, pero son 50, Estados Unidos 30, México 10, son 90, Coahuila anda por ahí del lugar 60. El siguiente, luego Guanajuato, y si se dan cuenta, México pareciera tener cierta competencia con algunos estados de Estados Unidos, con incluso la provincia de Canadá, la isla del Príncipe Eduardo, que aparece pero si nos damos cuenta, México ocupa todos los últimos lugares después de la isla del Príncipe Eduardo. De Sinaloa a Colima ocupan los últimos lugares, antes el Estado de México, Baja California, Puebla, aquí hasta que aparece por aquí Mississippi, y luego en esa cuestión tan rara que es la calificación de Coahuila. México no lo hace bien cuando se compara su libertad económica con la libertad económica de los demás estados de Norteamérica. Bien. Pues bueno. Con esto me permito lanzar una conclusión, porque lo que ya vimos es que los problemas de México son cuestiones en el nivel federal. Claramente, al tener un país tan centralizado, la carga de las políticas federales es lo que lanza a nuestros estados hasta el fondo. Y nuestro principal problema es del Estado de Derecho, que es como ya lo vimos en la gráfica que mostró Freddy. Entonces nos podemos lanzar a esta conclusión, porque México tiene ciertas ventajas sobre Canadá y Estados Unidos en cuanto a variables como tamaño de gobierno de impuestos. Digo, hay un mito que siempre nos dicen que México debería subir sus impuestos porque es el país que menos recauda de la OCDE. Bueno, eso es en realidad una ventaja. Pues esos impuestos tan bajos permiten que la gente sobreviva. Imagínense cómo estaría México si de pronto nos empezaran a quitar más y más. La gente no podría comer, no habría empleo y habría toda esta clase de fatalidades. Entonces, tenemos esas ventajas y si eso se puede mantener, pero pudiéramos hacer algo para que nuestro gobierno altamente centralizado relajara la regulación en cuanto a derechos laborales y garantizara o buscara al menos garantizar un sistema legal y de protección de derechos de propiedad mejores, pues podríamos tener a los estados de México en una mejor posición para competir en cuestión de libertad económica con el resto de Norteamérica. Eso sería todo por mi parte. Nada más una cuestión más para responder la pregunta de Ricardo López Murphy sobre Hong Kong, Singapur. Digo, es cierto que no son en absoluto democracias liberales, son casos especiales en los que sin duda no hay muchas libertades políticas, libertades civiles en el caso de Hong Kong sí hay, en el caso de Singapur no. Pero aquí tendría yo que apartarme del yo economista de la escuela austríaca y acercarme a mi yo economista de la escuela de elección pública para responder esta pregunta. Yo creo que en el largo plazo la opinión de la población va a terminar por exigir los derechos civiles y las libertades democráticas. Digo, ya empezó en Hong Kong el año pasado, empezaron las primeras revueltas para exigir derechos democráticos. Entonces, si Buchanan y Tulloch no se equivocan, en algún momento cercano se lograrán conseguir estas libertades. Y uno esperaría, como parte de un cierto optimismo liberal que algunos no comparten, que esto pues, no significara la pérdida de las libertades económicas en estos países. Pero bueno, ahora sí, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya prácticamente creo que se abordaron todos los temas principales para poder generar un diálogo constructivo y productivo y muy sabroso alrededor del tema de la libertad económica en México. Pero yo quisiera apuntar 4 temas que me parecen importantes y me parecen interesantes para un futuro estudio en materia de libertad económica en América del Norte y en México. En primer lugar, creo que este índice es un parteaguas. En efecto, tal como mencionaba el doctor McMahon, durante varios años se ha estado buscando la fórmula de cómo poder generar un estudio que incorpore
el ranking de los estados bajo estos 5 rubros y los diferentes subrubros que caracterizan la metodología para medir la libertad económica en México. Se llegó a hacer en algún momento con 2 investigadoras ya incluso connotadas en la Universidad del Paso, Texas, una de Chihuahua y la otra del estado de Sonora, pero bueno, ellas ya están buscando o están ahora plenamente en su maestría y su doctorado, pero pues hemos aparentemente encontrado una alternativa viable y de largo plazo con el trabajo que ha hecho José Torra. Y menciono esto porque creo que la elaboración del índice a nivel estatal llega a complementar algunos otros índices que han servido como un barómetro muy importante de la actividad económica, política, jurídica y social de México, particularmente el índice de competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad y el gran trabajo que ha hecho Juan Pardinas junto con su grupo de colaboradores. En algún momento, en pláticas que hemos tenido con ellos, pensamos, y ellos creo que así lo piensan, que sería muy productivo intercambiar impresiones en términos de tan cual sale un estado en materia de competitividad y medir si realmente existe un reflejo, un espejo con los niveles de libertad económica. La conclusión preliminar es que sí, pero es meramente anecdótica o literaria. Se necesita hacer una investigación detallada y científica al respecto y cuáles son las diferencias y por qué se dan esas diferencias. Creo que lo mismo se puede decir sobre el gran trabajo que ha hecho Transparencia Internacional en México con Federico Reyes Heroles y sobre todo tratar de medir la relación entre niveles de corrupción, falta de transparencia, niveles de impunidad que se den en ciertos estados con los mismos niveles de libertad económica para ver si podemos avalar esa aparente correlación que existe entre mayor libertad económica y menores niveles de producción, que ciertamente se da a nivel mundial. Y por último, yo creo que sería también muy importante incorporar el estupendo índice de la productividad que ha venido elaborando Rafael Cho bajo la dirección de, en colaboración con la directora general del SIDAC, Verónica Vaz, y ver también si existe alguna correlación o algún espejo. Me parece que estos índices, junto con otros índices, empezar a hacer un mapeo de las calificaciones que obtienen los estados sería sumamente valioso. Una segunda observación en torno a lo que yo considero es muy importante y también muy interesante como futura fuente de estudio de este documento y de este ejercicio es empezar a medir la correlación de los niveles de libertad económica con las variables y las subvariables que en el agregado nos dan el resultado del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se ha convertido en una palabra quizá de las más utilizadas en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje político. Todo mundo coincide que debemos mejorar el Estado de Derecho, pero exactamente cómo no sabemos todavía. Y a la luz de la crisis de credibilidad y de los acontecimientos políticos que se han dado en los últimos 3 a 4 meses en nuestro país, nos exige atacar este tema no simplemente como un tema general, ambiguo, el Estado de Derecho, sino empezar a ver en concreto qué significa en términos de las fuerzas policíacas, qué significa en términos de la independencia y la credibilidad de las cortes estatales, qué significa en términos de la protección a los derechos de propiedad, qué significa en cada componente que identifica el índice de libertad económica. Y quizá haya necesidad de incorporar algunas otras variables que puedan medir niveles de impunidad o, por ejemplo, el fenómeno de la extorsión en México y cómo eso también limita la libertad económica, me parece que no está debidamente capturado en esta circunstancia y que es algo a considerar para futuros estudios. Un tercer punto que también me parece importante es que en el análisis preliminar, no digo que sea completamente correcta la medición que se hace, siempre hay una curva de aprendizaje aquí,
Es un esfuerzo que ciertamente se puede ir mejorando año con año, como lo ha sido el Índice de Libertad Económica Global desde que inició en 1997. Pero la idea de que existen dos Méxicos o más Méxicos, aquel México que está ligado a los tradables o que es sumamente competitivo, que se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio, que se ha logrado posicionar dentro del comercio global, donde los índices de productividad son de arriba del 5% anual, contrasta con un México que sigue en pleno tercermundismo, hundido en una pobreza moderada y pobreza extrema, con niveles negativos de productividad, con toda una serie de circunstancias que apuntan hacia crecimientos negativos. El análisis de estos dos Méxicos pues sería importante ver qué tanto se debe a los niveles de libertad económica. Aquí también, del punto de vista preliminar, detectamos que hay estados que quizás son aparentes contraejemplos a lo que a lo que el sentido común económico nos diría en términos de libertad económica. Si bien un estado como Coahuila o como Guanajuato o como Sonora o como Nuevo León aparecen en los rankings más altos, bueno, eso se presta que hay un régimen de inversión que es más facilitador, que le da mayor privilegio a la libertad económica. Y podemos ver en otros casos, el caso de Colima, el caso de Chiapas, el caso de Tabasco, que el resultado es el contrario. Pero en medio va a haber algunos ejemplos que simplemente no cuadran. ¿Por qué Chihuahua, por ejemplo, no sale en un ranking muy superior al que llega a estar hoy en día? Bueno, hay que explicarlo. ¿Por qué? Según nuestra perspectiva o según un análisis preliminar, es un estado que debería recibir una calificación mucho mayor. Por otro lado, hay otros estados que reciben calificaciones más altas, Morelos, por ejemplo, donde piensa uno que particularmente en el tema de la seguridad y del Estado de Derecho debería estar en niveles inferiores, y es un caso a considerar en un futuro. Bueno, habría mucho que decir. A mí me encantaría comparar el análisis que se hace en este documento y en futuros estudios de la libertad económica, por ejemplo, con las conclusiones de James Robinson y Darren Acemoglu en torno a Why Nations Fail. Aquí podríamos quizá decir Why States Failed, y si realmente la receta que dan ellos es la receta adecuada, una receta que ciertamente tiene que ver o tiene una relación íntima con la libertad económica. Y en ese tenor diría yo una pregunta importantísima para José, para Fred, para aquellos que participen en esto en un futuro: ¿cuál va a ser el impacto de las reformas estructurales que se aprobaron el año pasado, que se están implementando en estos momentos? ¿Cuál va a ser el impacto sobre los niveles de libertad económica a lo largo de los estados de México en un futuro? Así que tenemos muchísimo trabajo que hacer en la materia, y eso nos garantiza que habrá una edición 2015-2016 del Índice de Libertad Económica. Yo con eso concluyo mis comentarios. Muchas gracias.